Nos corresponde estudiar en esta ocasión la guía de ejercicios 1.10 que nos va a servir como un refuerzo de todo lo visto a lo largo de esta unidad que la cerramos con la clase de este día. Lo que nos pide el problema es encontrar el volumen de los siguientes prismas. Ya sabemos que la unidad que estamos utilizando es un cubo de 1 centímetro en cada uno de sus lados. 1 centímetro de largo, 1 de ancho y 1 de alto. Por lo tanto, la unidad base que estamos utilizando es un cubo de 1 centímetro cúbico de volumen. En este tipo de figuras, pues basta con contar esa cantidad de cubos y no necesitaríamos aplicar una fórmula si ya sabemos que cada cubo tiene 1 centímetro cúbico de volumen. En este caso, del literal A, por ejemplo, basta con contar los cubos que hay ahí. A simple vista ustedes pueden notar que hay 6 cubos. Tenemos 2 columnas de cubos y 3 filas, entonces tendríamos 2, 4, 6 cubos. Entonces tenemos que cada uno de ellos es 1 centímetro cúbico, entonces en total el volumen de toda la figura sería 6 centímetros cúbicos. En el caso del literal B es bastante similar, con la diferencia que tenemos una capa de cubos encima. La capa de cubos de abajo es igual al literal A. Si ustedes se pueden observar, serían 6 cubos los que hay abajo. Es exactamente igual al literal A, pero tenemos otra capa exactamente igual arriba. Entonces tendríamos 6 cubos abajo y arriba otros 6 cubos. Entonces en total tendríamos 12 cubos. Si ya sabemos que cada cubo es 1 centímetro cúbico de volumen, entonces en total tendríamos 12 centímetros cúbicos. La diferencia en el caso de la tercera figura es que de manera evidente solamente tenemos 2 cubos completos. De los otros 2 tenemos solamente una parte, pero a simple vista se puede ver que estas partes representan la mitad de un cubo. Entonces tenemos la mitad aquí y acá tenemos la otra mitad. Entonces son 2 mitades. Obviamente si usted junta las 2 mitades se forma otro cubo entero. Entonces si digamos que yo pudiera quitar esta parte del cubo y la sustituyo para completar el cubo acá, se van a formar 3 cubos. Entonces ya tendríamos 2 cubos completos y 2 mitades separadas. Al juntarlas se va a formar un tercer cubo. Entonces tendríamos en total 3 cubos. Ahí está la figura que nos puede ayudar a orientarnos en el movimiento que les estoy sugiriendo para poder completar los 3 cubos. Entonces, al ser 3 cubos de 1 centímetro cada uno, 1 centímetro cúbico cada uno, entonces tendríamos que el volumen es 3 centímetros cúbicos. En el caso del ejercicio número 2, aquí ya nos pide utilizar la fórmula, pero en estos prismas la fórmula es bastante sencilla porque solamente tendríamos que multiplicar largo por ancho por alto. El producto de las 3 dimensiones es el que nos genera el volumen. En el caso del prisma del literal A tendríamos 3 centímetros de largo, 2 de ancho y 4 de altura. Entonces tendríamos que multiplicar 3 por 2 por 4. Eso nos va a dar 24 al multiplicar las 3 cantidades. Entonces el volumen es 24 centímetros cúbicos. Para el segundo prisma, de manera similar se calcula porque también es un prisma rectangular. La fórmula es exactamente la misma. Largo por ancho por alto. Entonces hay que multiplicar 5 por 5 por 7. El producto sería 175 al realizar esa multiplicación. Por lo tanto, el volumen de esa figura sería 175 centímetros cúbicos. En el caso del literal C tenemos un cubo perfecto porque el largo, el ancho y el alto miden lo mismo. Fíjense, las 3 dimensiones tienen la misma medida. 8 metros de largo, 8 metros de ancho y 8 metros de alto. Vamos a calcularlo igual, solamente que es un cubo, ¿no? Pero hay que multiplicar largo por ancho por altura. 8 por 8 por 8 tendríamos 512. Es decir que en total serían 512 metros cúbicos serían. Metros cúbicos porque la unidad original la teníamos en metros. Entonces la respuesta correcta es 512 metros cúbicos. Esta es la respuesta. Miren. Este es un error de dedo porque se fue la C ahí, pero simplemente la respuesta va en metros cúbicos. Habiendo hecho esa corrección podríamos continuar. Veamos la siguiente figura. Pide calcular el volumen de ese cuerpo geométrico en el ejercicio número 3. Lo que yo les puedo sugerir, así como lo hicimos cuando vimos este tema en clase, es que pudiéramos partir esto en dos figuras, en dos sólidos. Podríamos partir acá, por ejemplo, y quitar esta grada que se forma aquí arriba.
O podríamos hacer un corte hacia abajo y formar dos cubos, dos prismas. Cualquiera de las dos formas es válida para donde usted quiera hacer el recorte, pero la idea es que formemos dos sólidos porque de esa manera es mucho más fácil. Entonces habría que calcular el volumen de cada sólido y después sumarlos. El corte que yo voy a sugerir acá es el corte vertical. Es decir, cortamos sobre esta línea, entonces se van a formar estos dos cubos que ustedes pueden ver acá. Ya tenemos que es 4 centímetros de altura. Como aquí tiene 4 de ancho, entonces aquí arriba también va a tener 4, tal cual usted lo está viendo aquí. 4 centímetros de alto, 4 de ancho, y aquí tendríamos de largo 2 centímetros. Miren. Entonces tenemos las tres dimensiones, 4 por 4 por 2. El siguiente prisma que se formó, como pueden ver acá, toda esta longitud es de 4 centímetros. Si arriba este tramo es de 2, entonces este otro tramo también debe ser de 2 para completar los 4. Por eso ustedes pueden ver que aquí dice 2 centímetros. 4 que ya lo tiene el problema y 3 también que ya lo tiene el problema en la altura. Entonces ahí de manera elemental pueden ver ustedes que se han formado las dos figuras y hay que calcular el volumen por separado. El volumen de la primera figura. Habría que multiplicar las tres dimensiones que ustedes pueden ver ahí. 4 por 2 por 4. 4 por 2 por 4 son 32 centímetros cúbicos. En el caso de la segunda, habría que multiplicar 4 por 2 por 3. El producto de las tres dimensiones da 24. Ahora simplemente tendríamos que sumar ambos volúmenes para encontrar el volumen de la figura original. 32 más 24 son 56 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la figura original. En el ejercicio número 4 nos pide encontrar el volumen del siguiente prisma rectangular que tiene así como forma de libro, ¿verdad? Primero lo pide en centímetros cúbicos y en el literal B lo pide en metros cúbicos. Acá, como ustedes pueden notar, las medidas no son homogéneas porque aquí nos está dando 60 centímetros de ancho y las otras dos dimensiones están en metros. Entonces tendríamos que convertir. O lo dejamos todo en metros o lo dejamos todo en centímetros. Aquí ustedes pueden ver que el armadillo nos recuerda que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ténganlo en cuenta porque esto lo vamos a utilizar para poder hacer la conversión. Para que los cálculos sean más sencillos, primero vamos a calcular el literal B. Es decir, lo vamos a hacer en metros y el resultado lo vamos a convertir a centímetros cúbicos. Entonces los 60 centímetros los vamos a convertir a metros. Entonces al hacer la conversión sería 0.6 metros. No es difícil poder hacer la conversión. ¿Cómo lo haría para poder convertir centímetros a metros? Pues solamente tiene que dividir entre 100 para poder hacer la conversión. Entonces si usted divide 60 entre 100, le va a dar 0.6 y ahí lo está convirtiendo a metros. Repito, quiere pasar de centímetros a metros, divida entre 100. Entonces tendríamos 0.6 metros. Ya teniendo las tres dimensiones en metros, podemos calcular de una manera más simple. Las tres dimensiones, 3 por 0.6 por 5. Al hacer esa multiplicación nos va a dar 9. Es decir, que en metros cúbicos serían 9 metros cúbicos. Ese es el caso del literal B. Ahora, para llevar eso al literal A, tendríamos que convertirlo a centímetros cúbicos. Para convertirlo a centímetros cúbicos hay que multiplicar por 1.000.000, porque ya tendríamos el recordatorio aquí arriba que un metro cúbico es lo mismo que decir 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces multiplicamos 9 por 1.000.000 y nos va a generar 9 millones. Quiere decir que la conversión es 9 millones de centímetros cúbicos y esa es la respuesta del literal A. Para terminar esta parte de los ejercicios tenemos una pila, tiene las longitudes que están ahí mostradas, como pueden ver ustedes, de 30, 50 y 40 centímetros. En el literal A pide calcular el volumen interior de la pila, pero lo pide en metros cúbicos. Entonces, habría que hacer los cálculos y las conversiones respectivas. Hay que pasar todo a metros, entonces hay que dividir todo entre 100. Usted puede ir comprobando esas divisiones. Entonces 50 centímetros es lo mismo que decir medio metro o 0.5 metros. 30 centímetros es 0.3 metros, 40 centímetros es 0.4. Y esas medidas son las que vamos a utilizar. Entonces ahí para calcular el volumen solo las multiplicamos, las tres medidas en metros. 0.5 por 0.3 por 0.4 y eso nos va a resultar 0.06.
Repito, 0.5 por 0.3 por 0.4. Eso da 0.06. Ese sería el volumen en metros cúbicos. 0.06 metros cúbicos. En el literal B nos pregunta cuál es la capacidad de la pila en litros. Entonces, para saber cuál es la capacidad de la pila en litros, tendríamos que multiplicar la respuesta del literal A por 1000. Entonces, al multiplicarlo por 1000, recuerden que habíamos explicado eso, que si queríamos sacar la equivalencia en litros, pues tiene que multiplicarlo por 1000. Entonces sería 0.06 por 1000. Por supuesto, siempre y cuando el volumen esté en metros cúbicos. Entonces tendríamos 60. Quiere decir entonces que la capacidad de la pila en litros es de 60 litros. En el literal se pregunta, para llenar la pila se utilizará una cubeta de 10 litros de capacidad. ¿Con cuántas cubetas se podría llenar la pila? Esa es una tercera pregunta que deberíamos responder. ¿Cómo podríamos hacer para calcularlo? Se va a utilizar una cubeta de 10 litros. ¿Con cuántas cubetas creen ustedes que se llenará la pila? Para responder el literal C. Eso está sencillo. Aquí lo vamos a agregar. Está bastante sencillo, porque ya nos dice que la capacidad es de 60 litros. Y si una cubeta agarra 10 litros, entonces, para saber con cuántas cubetas, tendría que dividir la cantidad de litros, que son 60, entre la capacidad de la cubeta, que son 10. Entonces ahí, al hacer la división, nos va a generar 6. Entonces tendríamos que, en el caso del literal C, necesitaríamos 6 cubetas para poder llenar la pila. Pero para terminar, un dato importante. Si necesitamos el volumen de cuerpos irregulares o extraños, pues todos los cuerpos tienen volumen, pero vamos a explicarles un método que les podría ser de mucha utilidad. Por ejemplo, por acá, ¿cómo se calcula el volumen de un cuerpo que no sea cubo o prisma? Un ejemplo, el volumen de una piedra. Imagínense que necesitáramos calcular el volumen de una piedra. ¿Cómo podríamos hacer para calcularlo? Ahí no es tan sencillo, porque no tenemos manera de poder determinar de manera directa cuáles son las dimensiones. Pero podríamos utilizar una estrategia. Mire, podríamos utilizar un recipiente que tenga un volumen fácil de calcular. Podría ser un cilindro, un cono o un recipiente como este en forma de prisma. Entonces ahí podríamos utilizar el prisma rectangular y podríamos calcular el volumen del agua. Ya tenemos las 3 dimensiones, 10, 20 y 10. El volumen del agua, no del prisma, del agua, del nivel del agua. Entonces al multiplicarlo tendríamos 20 por 10 por 10 son 2000. Ese es el volumen del agua. Ahora, si yo quiero calcular el volumen de la piedra, entonces vamos a introducir la piedra en ese mismo prisma. Entonces cuando ustedes introduzcan la piedra, se van a fijar que el nivel del agua se va a incrementar. Por ejemplo, en este caso, al sumergir esta piedra, se incrementa a 2 centímetros el nivel del agua. Entonces aquí, para calcular ese volumen, el método es bien sencillo, porque tendríamos que calcular el nuevo volumen, ya con la piedra adentro del prisma. Entonces podríamos calcular 10 por 20 y ahora aquí son 12, porque hay 2 centímetros más de altura. Entonces al multiplicar 20 por 10 por 12 da 2400. Entonces para calcular el volumen de la piedra es fácil, porque solo tendríamos que restar los dos volúmenes. El volumen de cuando la piedra está adentro y del volumen cuando la piedra está afuera. Y de esa manera la diferencia de los volúmenes va a generar el volumen de la piedra. Entonces en este caso tendríamos 2400 menos 2000. El volumen de la piedra sería 400. Entonces, para medir el volumen de un cuerpo que sea irregular, se puede sumergir en un recipiente con agua y luego calcular la diferencia de volumen con y sin el cuerpo sumergido. Usted puede hacer la prueba con otro tipo de figuras irregulares que sean difíciles de calcular su volumen. Entonces el problema, que es tan complejo, se reduce a algo tan sencillo como el método que les acabo de explicar.